Buenas noches con todos, mi nombre es Jimmy Suárez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC, estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Mecánica Automotriz y en esta ocasión les voy a hablar sobre los vehículos híbridos. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre algunos de los componentes de estos vehículos, como lo es la batería híbrida. Esta batería es uno de los componentes principales que conforma este vehículo, ya que se encarga de almacenar energía eléctrica y proporcionar altos voltajes a todos los sistemas de este vehículo. Podemos observar en la imagen una batería híbrida, la cual es de un tamaño considerable, como se puede observar. Esta batería, por lo general, está ubicada en la cajuela del vehículo, ya que, como les mencioné anteriormente, ocupa un gran espacio. Esta batería, como se puede observar, tiene varias celdas, ya va a depender del tipo de vehículo. En este caso tiene 20 celdas que dan un voltaje de corriente continua de 144. Esta batería está conectada en serie, como podemos observar aquí. Además, están conectadas en packs de 2, como se puede observar aquí. Están conectadas de 2. ¿Esto por qué? Ya que nosotros al querer escanear la batería, los voltajes nos van a reflejar en packs. Por ejemplo, esta celda que tenemos aquí va a variar dependiendo de los vehículos, pero por lo general genera un voltaje de 7.2 voltios. Y la de acá y la de acá y todas las celdas van a generar 7.2 voltios. El conjunto de las dos sería 14.4 voltios. Esto es lo que nos va a reflejar la computadora PAC 1, 14.4 voltios en caso de estar en perfectas condiciones cada celda. Bueno, otra de las características que podemos observar aquí es que cuenta con estos tubos, que son tubos de desfogue, ya que las baterías generan gases. Estos gases no son nocivos, pero tienen que ser liberados. Es así que salen hacia el exterior y no afectan considerablemente al medio ambiente. Bueno, también tenemos sensores de temperatura. Estos sensores de temperatura se encuentran a la entrada de la batería y en varios puntos más. En esta ocasión tenemos 3 sensores de temperatura. Estos son de tipo termistor generalmente. Van variando su resistencia y dependiendo de esto van a enviar una señal al módulo o a la ECU, ya que la batería híbrida cuenta con una ECU independiente. Dependiendo de la temperatura a la que se encuentre en el interior de la batería, el módulo va a enviar una señal a su vez al ventilador, que sería el sistema de refrigeración. Se va a activar este ventilador y va a proporcionar un aire fresco que va a refrigerar todos los packs de la batería y este aire caliente va a salir hacia el exterior. Es muy importante tener estos sensores y ventilador en correcto funcionamiento, ya que, como les mencionaba, estas baterías generan voltajes elevados que pueden llegar a causar averías en la misma en caso de no ser enfriada correctamente. Bueno, otra de las características que tenemos es que cuenta con un sensor de corriente, el cual se va a encargar de medir el amperaje o intensidad que esté circulando por la batería. También tenemos lo que son los cables de alta tensión, que estos se van a comunicar o se van a dirigir hacia el inversor, ya que la batería va a alimentar principalmente o directamente al inversor de este. Después de este, enviará la corriente a los demás componentes, que ya se explicará a continuación. El uso aproximado de estas baterías es de 7 a 10 años. Y si hablamos en kilometraje, varía de entre 280.000 a 480.000 kilómetros. Esto ya va a depender del mantenimiento que se le haya realizado durante todo el periodo de funcionamiento. Se recomienda desmontar la batería para hacer un mantenimiento cada año. Cada año se debería desmontar la batería híbrida del vehículo y realizar el mantenimiento respectivo. Una recomendación es que al momento de desmontar, todas las celdas
por más cargadas que se encuentren, si ya se realiza el mantenimiento, estas deben ser descargadas completamente, ya que al volver a cargarlas tendrán un mayor periodo de duración. Bueno, entre otras características que presenta esta batería, es que cuenta con un jumper de seguridad o una clavija de seguridad. Esta clavija nosotros podemos desactivarla alándola. Esto nos va a permitir cortar el paso de corriente de la batería a los componentes eléctricos y electrónicos del vehículo. Esto con la finalidad de evitar posibles accidentes, ya que como les mencionaba, estas baterías generan de entre aproximadamente 200 a 330 voltios dependiendo del tipo de vehículo. Por esto es muy importante al momento de realizar un mantenimiento siempre accionar esta clavija o jumper de seguridad. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los motores generadores MG1 y MG2. Estos son fundamentales también para el funcionamiento del vehículo híbrido. Como podemos observar, tenemos el motor generador MG1, el motor generador MG2, la transmisión y motor térmico como partes principales en esta imagen. Bueno, nos vamos a enfocar en el MG1 y MG2. El MG1, como podemos observar, está ubicado junto al motor térmico o de combustión interna. ¿Por qué razón? Por la razón de que este motor no cuenta con un motor de arranque. Y el MG1 va a hacer esta función, es decir, que al nosotros intentar encender el vehículo, vamos a accionar al MG1 para que este a su vez dé los primeros impulsos de arranque al motor de combustión interna. Una vez que este motor de combustión interna o térmico esté funcionando, el MG1 se va a encargar de cargar a la batería híbrida. Cuando nosotros ya demos movimiento al vehículo o pongamos en marcha al vehículo, el MG2 entrará en funcionamiento. El MG2 es el encargado de dar movimiento al vehículo. Este MG2 funciona, se puede decirlo de alguna forma, solo hasta los 50 kilómetros por hora. Una vez que el motor o el vehículo excede este kilometraje, esta velocidad, entrará en funcionamiento el motor térmico para aprovechar el máximo rendimiento de todos estos motores con los que cuenta este vehículo. Los dos motores pueden llegar a una velocidad de 100 kilómetros por hora y cuando lleguen a esta velocidad necesitaremos de otro motor para seguir aumentando la potencia del vehículo, que es el MG1. A partir de los 100 kilómetros por hora entrarán en funcionamiento los tres motores. No es recomendable mantener en funcionamiento a los tres motores. ¿Por qué razón? Esto debido a que podría la batería HV descargarse, lo cual sería perjudicial, ya que al momento de volver a encender el vehículo ya no se encendería. Tampoco entregaría corriente a los motores para que estén en constante funcionamiento. Bueno, el MG2 y el MG1, como les mencionaba, también no solo dan movimiento al vehículo, también se encargan de cargar a la batería de alta tensión para que ésta no se descargue. Por ejemplo, el MG2 carga a la batería de alta tensión cuando se encuentra en desaceleraciones, es decir, cuando se reduzca la velocidad del vehículo. Y también cuando en frenadas, cuando nosotros pisemos el pedal de freno, estaremos cargando a la batería HV. Esto para que no se descargue, ya que como les mencionaba, estos motores generadores trabajan con voltajes de aproximadamente 500 voltios de corriente alterna. Bueno, otra de las características que podemos ver aquí es que tenemos un cable color naranja, que en los vehículos híbridos simboliza la alta tensión. Bueno, ahora vamos a ver otro componente fundamental, que es el inversor. Este componente cuenta en su interior con varios elementos eléctricos y electrónicos como son bobinas, condensadores, resistencias, diodos, entre otros componentes electrónicos. Su función principal es convertir la corriente continua de la batería HV a corriente alterna
para esta corriente ser enviada a los motogeneradores que vimos anteriormente, ya que estos trabajan con corriente alterna generalmente, ya que también existen otro tipo de motores generadores que trabajan con corriente continua, lo cual no es muy común visualizar. Como podemos ver, tenemos aquí la parte externa del inversor, que de igual manera cuenta con cables gruesos de alta tensión, como los podemos observar aquí. Además cuenta con un ducto de refrigeración, ya que por las elevadas temperaturas obligatoriamente debe refrigerarse. Como podemos observar aquí, tiene varias bobinas que se encargarán, o también denominadas booster, que se van a encargar de elevar los 200 a 300 voltios que entregue la batería HV a 500 voltios, que es con el voltaje que trabajan los motogeneradores. En el interior, esta corriente continua va a ser transformada a corriente alterna. Otra de las funciones o componentes internos con los que cuenta es con un convertidor de DC-DC. Este convertidor de DC-DC es específicamente para reducir este alto voltaje a 12 voltios de corriente continua. Esto para cargar a la batería auxiliar de 12 voltios, ya que el motor híbrido no solo cuenta con una batería HV, sino que también con una batería de accesorios para cargar, para poner en funcionamiento a lo que son plumas, vidrios eléctricos, luces, entre otros. Bueno, este sistema este inversor cuenta con una refrigeración para bajar la temperatura. Este sistema de refrigeración es independiente del sistema de refrigeración del motor de combustión interna. Como podemos observar, tenemos el reservorio o depósito, tenemos lo que es el inversor y las cañerías o ductos que se dirigen hacia el radiador. La parte inferior es única y exclusivamente para el inversor. Se va a encargar de refrigerar al inversor. En la parte interna se puede observar de esta forma, como podemos observar. Esta es la forma interna de refrigeración del inversor. Por aquí va a circular el líquido que va a enfriar al inversor. Bueno, otras funciones a destacar de este inversor es que en otras ocasiones el convertidor DC-DC suele encontrarse fuera del inversor o comúnmente en su interior. Como les mencionaba, su función principal es convertir la corriente continua de la batería a corriente alterna. Además, los motores generadores generan energía para cargar a la batería. Estos generan una corriente alterna. Esta corriente alterna, antes de ir a la batería o llegar a la batería, pasa por el inversor. Este inversor se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua. Es el contrario de lo que habíamos visto al comienzo. Este inversor se encarga de enviar la corriente a los motogeneradores, como ya se les había mencionado anteriormente. Bueno, estos vehículos híbridos cuentan con una particularidad, que es que cuentan con un motor térmico de ciclo Atkinson, que es diferente al ciclo Otto, por unas pequeñas diferencias que ya les voy a mencionar. Tenemos aquí el motor térmico, el MG1, la transmisión y el MG2 en esta imagen que podemos visualizar aquí. Aquí más detalladamente les voy a explicar el ciclo Otto y Atkinson, que cumple con el tiempo de admisión, compresión, explosión y escape. Como podemos ver aquí, este ciclo ya ha pasado el ciclo de admisión. En esta imagen podemos observar lo que va a ser el tiempo de compresión. Podemos observar que la válvula de admisión y escape están totalmente cerradas en el motor o en el ciclo de tipo Otto, y vemos que el pistón empieza a subir y la mezcla se va a empezar a comprimir, la mezcla aire-combustible. Por el contrario del ciclo Atkinson, que el pistón ya va en la parte
en la parte media del cilindro y podemos observar que aún no se ha cerrado completamente la válvula de admisión, por lo cual la mezcla aún no se está comprimiendo. Por el contrario, la mezcla está saliendo del motor, pero estos motores tienen una característica bastante importante, que es un ahorro considerable de combustible, además que cuenta con una eficiencia superior a los motores de ciclo Otto, aunque los motores de ciclo Otto tienen una mayor potencia. Bueno, una vez que este pistón alcanza un poco más de la parte media del cilindro, la válvula de admisión se cerrará completamente y en esto radica la diferencia del motor térmico de un vehículo híbrido a un motor de combustión interna en un vehículo a gasolina, o bueno, a un vehículo convencional. Bueno, también tenemos otro de los componentes que ya les había mencionado anteriormente, que es la batería de accesorios. Por lo general está ubicado en la parte delantera del vehículo híbrido y es la que podemos observar aquí. Esta batería se encarga de almacenar energía y poner en funcionamiento a varios accesorios, como su palabra mismo lo indica, como les mencionaba anteriormente, plumas, también puede poner en funcionamiento lo que son los vidrios eléctricos, al sistema de iluminación, la radio y otro tipo de elementos. ¿Cómo se carga esta batería? El convertidor de CDC es el encargado de bajar el alto voltaje que entrega la batería HV, o el inversor en este caso, de 220 voltios aproximadamente. Puede ser mayor o menor el voltaje dependiendo del tipo de vehículo. Lo va a bajar a un voltaje de 12 voltios de corriente continua, ya que no debemos olvidarnos que esta batería de accesorios y la batería HV trabajan con una corriente continua, no con corriente alterna, sino con corriente continua. Es así que con este convertidor de CDC, esta batería va a ser cargada y siempre se va a mantener de esta forma. Hay que realizar sus inspecciones y mantenimiento oportuno, completando líquido en sus celdas en caso de ser necesario. Bueno, aquí podemos observar un esquema de lo mencionado anteriormente de la batería de accesorios. Nos enfocaremos más en la parte inferior que se encuentra la batería auxiliar. El voltaje nos llega al transformador, que este se va a encargar de reducir, en este caso, en este circuito, los 220 voltios a 12 voltios. Tenemos el puente rectificador de diodos, que este se va a encargar de convertir el voltaje alterno a voltaje continuo. Va a pasar por los condensadores para estabilizar la corriente. Una vez que se estabilice la corriente, va a pasar por un diodo y a su vez por un transistor hasta llegar a la batería auxiliar. Como podemos observar, una vez que llega la corriente a la batería auxiliar, esta batería auxiliar se empezará a cargar. Y como podemos observar en la gráfica superior, cuenta con una línea recta, que lo pudimos obtener con el osciloscopio, que representa la corriente continua o corriente estable, por el contrario de la corriente inicial, que es corriente alterna, que varía de pico a pico. Bueno, este componente, como podemos observar, es el convertidor de CDC que ya les había mencionado anteriormente. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.